importante que habláramos de estas cosas y no me gusta dejarlo esperar en esa espera, porque además para mí es un gran placer tenerlo por acá, como ya dije anteriormente, una de las voces más visibles del periodismo independiente cubano, y precisamente antes de cuando empezó este siglo, principalmente fue arrestado en Cuba varias veces, perseguido, pero no ha dejado de ser, primero, muy agudo también en su análisis, y una persona como creador también bastante tranquilo y bastante prolífero. Así que me da un gusto tenerlo por acá, Orlando Luis Pardo Lazo. Bienvenido, hermano. Gracias por estar acá con nosotros. Un placer, Tony. Gracias por la invitación y un privilegio compartir esta noche de martes con tu audiencia. Muchísimas gracias a todos. Claro que sí. Óyeme, bueno, hay muchos temas aquí a hablar contigo. Yo sé que tú eres una persona con muchas opiniones, sobre todo un análisis bastante agudo y muy interesante que hace siempre. Pero quiero empezar por lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país. ¿Cómo tú ves estos acontecimientos? ¿Cuál es tu predicción de lo que pudiera pasar? Y lo que pudiera pasar y cuán rápido cuán optimista puedes estar tú de que pueda haber un cambio en Cuba y de qué forma. Mira, Tony, desde noviembre, octubre del año pasado, yo estoy viendo cambios materiales, físicos, de acción que están ocurriendo en este país y están ocurriendo en esta administración, que de alguna manera nos hacen sentir humildes. Como decir, de repente yo no entiendo bien el escenario, pero sí tengo la impresión de que están pasando cosas a una velocidad que todo lo que hemos denunciado durante décadas, años, etcétera, en nuestro activismo aquí, afuera, adentro, se queda como de repente como que un poco como que fuera de velocidades, ¿no? Están ocurriendo cambios muy rápidos por intereses geopolíticos globales muy específicos y, bueno, tengo como un eco, discúlpame. ¿Soy yo o eres tú? No, yo no, te estás escuchando muy bien. ¿Quieres que te cuelgue y te vuelva a llamar? A veces eso resuelve los problemas. Me pasa a veces. ¿Me sigue escuchando con eco? No, ahora no, ahora te escucho bien. Ah, ok. Mira, a ver, si te molesta, volvemos a recordar, porque eso molesta mucho hablar así. Así que... Sí, repito rápidamente. Sí, Tony, te repito rápidamente para la audiencia. Desde noviembre, octubre, en mi percepción, yo no tengo información privilegiada de inteligencia, ¿verdad? Pero han ocurrido una serie de cambios desde las acciones militares en el Mar Caribe hasta, por supuesto, la extradición y el enforzamiento de la orden judicial contra Nicolás Maduro, una cosa que era inconcebible. Ahora decimos, no, porque los americanos que tienen un arma, no. Nicolás Maduro, bueno, yo soy sincero, era intocable, punto y aparte. No se interviene en ningún gobierno de las Américas, no se interviene vía militar y la administración Trump lo volvió a hacer. Esto no ocurría desde el año 89 y un poco atrás desde el año 83. Correcto. O sea, esto es un paradigma nuevo. Y en ese paradigma tenemos entonces también una labor que está completamente fuera de nuestro control por el secretario de Estado Marco Rubio, por la administración Trump, que están tratando por todos los medios de sentar al régimen cubano en una mesa de negociaciones. Puede que nos guste o no a los cubanos, todo eso que decía, el cambio vendrá de adentro, el cambio tiene que hacerlo la comunidad exiliada. No, de repente el cambio lo van a hacer los norteamericanos, con muchos representantes cubanos, pero el empujón, la primera piedra parece que va a venir de los norteamericanos. Entonces yo creo que puede ser este año, por sofocación económica, eso que nos dicen que somos unos genocidas porque queremos que nuestras familias se mueran, por sofocación económica de ese régimen y porque el régimen está desnudo. Tony, yo siento, y con dolor lo digo, durante muchos años el régimen cubano estaba vestido y bien vestido. Era un gobierno reconocido por incontables ONG y gobiernos internacionales y tenía un prestigio en la ONU. De repente ese régimen se ha quedado desnudo como desnudo estaba el chavismo, ¿no? Entonces, están solos. Rusia parece tener sus propios problemas geopolíticos y sus propios intereses imperialistas allá por Ucrania y por otras partes. China lo mismo, con Taiwán y con otras zonas. Y a mí me parece que Cuba ha quedado una vez más, como decían ellos antes del 59, en el traspatio de los Estados Unidos de América, pero con una diferencia, hermano. Que ahora vemos 2-3 millones de cubanos libres, que queremos un país libre aquí en este país y que vamos a empujar y hacer todo lo que sea detrás de esas acciones. Así que yo creo que el 2026 sí puede ser el año no de la democratización necesariamente, pero sí el año del colapso militar, económico, social, de todo tipo de ese régimen.
Si van a quedar cabezas ahí que van a seguir en el poder, negociando, tramitando, comprando tiempo, no lo podemos saber en este momento. Claro. Pero el régimen entendido como tal, en mi opinión, no tiene sobrevivencia a estos meses, no a este año, a estos meses que estamos viviendo en este momento tú y yo. Claro. Correcto, estoy muy de acuerdo contigo. Ahora, tú tienes una obra muy interesante, por lo menos el título a mí me fascina, que se llama Espantado en todo, me refugio en Trump, ¿no? Sí. Y pienso, parodiando un poco, ¿no?, esta frase de Martín, ¿no? Sí. Pienso esto, no debemos nosotros apurarnos un poco porque tengo un temor, quizás... no debería tener temor, pero lo tengo, de que si pasan estos 3 años que quedan ya de la administración Trump, porque lo que tú dijiste, esto no se había visto anteriormente, se vio en el 89 con lo de Noriega, se vio en el 83, sí. Lo dijiste también, me parece que te referías a lo de Granada, pero claro. Ahora mismo no lo hemos visto. Yo creo que la voluntad de tener... que no debería ser. Yo creo que nosotros pudiéramos haber tenido iniciativas como cubanos, forma organizada, pero muy difícil, un poder que ellos han tenido absoluto dentro de Cuba. Es muy complicado una disidencia dentro de Cuba. Incluso Venezuela yo creo que nos aventaja un poco en ese aspecto, ¿no? Que todavía siguieron teniendo disidencia. Muy duro lo que pasaron también con estas cosas que estamos viendo ahora con el helicoide, etcétera, etcétera, la tortura, pero por lo menos existía esa disidencia que tenía posición incluso en el Parlamento. Nosotros estamos bien en las antípodas de eso, ¿no? Pero ¿no crees tú que estamos corriendo un riesgo, que tenemos que apurarnos de que esto tiene que pasar ya? Tony, disculpa que traiga mi visión, ¿no? Porque sí. Para eso estoy en el programa. Sí. Mi visión es, da igual, es mejor apurarse, por supuesto que sí. Hay que apurarse, pero... Si no podemos apurarnos porque tropezamos, porque no sabemos, porque no nos ponemos de acuerdo, porque donde hay 2 cubanos hay 52 partidos políticos, sí. No importa porque el cambio no está viniendo solamente de nuestra voluntad, de la represión que ha sufrido nuestro pueblo, de nuestra desesperación histórica. El cambio está viniendo de unos hombres y mujeres que están trabajando en un gobierno extranjero, que es el de los Estados Unidos, que es nuestro gobierno en muchos aspectos, y ese gobierno parece que ha tomado una decisión política con Venezuela, con Irán, con Rusia a otro nivel, con Corea. O sea, ha hecho pactos, se ha arreglado con unos, ha estabilizado otros para que ha hecho un timeline propio que no es de los cubanos. Ahora lo digo, y sé que es una opinión polémica, el cambio viene de Washington, como vino de Washington en el año 1898, ¿ok? Entonces ese cambio que parece estar siendo empujado de Washington puede ser frenado en Washington. Y ya hay muchas fuerzas aquí en Norteamérica y mucho activismo social que está tratando de paralizar o entorpecer la labor de política exterior beligerante y presionante y militar incluso del gobierno norteamericano. Pero si los cubanos ahora estamos en contra de eso y queremos una transición democrática con un gobierno, da lo mismo, porque no creo que el presidente Trump le importe en este momento esperar por una organización de la sociedad civil cubana. Quieren que el régimen se someta. Eso no quiere decir que el régimen va a caer y que la democratización es en julio de este año, pero quieren que el régimen colapse y que el traspatio, y lo voy a decir con las palabras que se usaron en varias conferencias del gobierno norteamericano, de la Casa Blanca, que el traspatio de los Estados Unidos vuelva a ser para los norteamericanos, vuelva a ser donde no puedan haber regímenes que estén trabajando en contra de los intereses de los Estados Unidos durante décadas. Entonces, se está hablando de nuevo de la doctrina Monroe. No voy ahora a defenderla, no voy a defender la enmienda Platt. La enmienda Platt fue la que evitó el comunismo en Cuba durante 30 años. Después, cuando no hubo enmienda Platt, se jodió todo. Pero bueno, no voy a defender ni atacar nada. Lo que quiero decir es que me parece, y es mi opinión humilde, que los cambios vienen de una mano que no es la nuestra. Hicimos mucho, tu programa está haciendo mucho, todo el mundo está aportando su granito o su bloque de arena y estamos libres para entrar en ese escenario. Pero el escenario me parece que no lo estamos definiendo nosotros. Hay que estar preparados también para un posible postcastrismo, donde de repente ellos decapiten a Díaz-Canel, a 2 o 3 de los funcionarios y se quede como una élite corporativa militar que va a respetar los derechos humanos, y etcétera. O sea, hay que estar preparado, pero cualquiera que sea el escenario, el monolito de la Revolución Cubana y la retórica monolíticas, yo creo que no le quedan semanas de vida. Díaz-Canel puede ser el primer chivo expiatorio, pero lo que viene atrás puede ser un golpe de Estado, lo que ocurre en Cuba también, puede haber una fracción. O sea, lo que viene atrás no es nada halagüeño
para la élite gerontocrática y militar en el poder corporativo en Cuba. No es halagüeño, lo digo como testigo ajeno. Yo no, en este momento ya no puedo hacer nada por evitar ese escenario. Parece que se nos viene encima por una política exterior norteamericana que se le metió entre ceja y ceja a un grupo de hombres y de halcones en Washington, D.C., se le ha metido entre ceja y ceja, acabar con la bobería de la Helms-Burton, con la bobería del embargo y con todo, provocar un colapso del régimen, aunque ese régimen todavía le queden a lo mejor 2 o 3 años de fingir que está cambiando, pero terminó y se van a tener que humillar o porque yo no los conozco, o perecer, anegados en sangre, en su sangre. Sí, puede que muchos cubanos en Cuba tengan que perecer, tengan que morir, porque no están dispuestos a abrir el país a los cubanos de Cuba, a los de Cuba, que somos tú y yo, no están dispuestos a abrir a los cubanos de Cuba, y entonces hay situaciones históricas donde hay que matar cubanos. Eso pasó en la Guerra de Independencia. Era muy triste, pero hermanos contra hermanos, padres contra hijos, hubo que matar personas en Cuba para lograr un estatus de independencia. Y después, durante la República, cada 5 años nos matábamos felizmente los cubanos unos contra los otros. Así que no nos vengan a aterrorizar con la violencia, porque sobre todo después de 1959, la violencia civil militar contra los cubanos ha sido a la orden del día. Así que estamos listos para una violencia que tal vez pueda traernos la democracia. Estoy de acuerdo contigo. Ahora que tocaste varios puntos ahí que me resulta siempre muy coquetos y muy interesantes. Uno es, fíjate, tengo uno de mis grandes temores siempre, tomando en cuenta que estos personajes son muy maquiavélicos, voy a utilizar ese término, claro. No, lo voy a adjetivar claro. Así, y se la sacan de abajo la manga siempre, es lo que hemos visto a lo largo de la historia. Siempre he tenido yo un temor de que ellos, que estoy seguro que lo tienen, por un problema de no subestimarlo desde el punto de vista de inteligencia, que pueden tener un plan B, C, D, E, F, G, H, I. O sea, tienen cientos de planes de qué es lo que van a hacer. Uno de mis temores siempre ha sido el famoso, esto que tú acabas de mencionar, un golpe de Estado, pero no le voy a llamar un golpe de Estado, sino un autogolpe de Estado, que puede venir también. Claro. Es decir, tengo un secuaz de los míos, de ahí uno de los generales, yo no sé, lo voy a decir a él, vamos a hacer un plan, das un golpe de Estado y quedamos todos igual. Y tú haces una amnistía aquí, todos quedamos bien. Hay otra cosa que a mí me está molestando mucho, Orlando, es, vamos a poner el flyer que está circulando por las redes sociales, donde se está viendo, y yo creo que esto es una lavada de cara de a Alejandro Castro, en este caso, ¿no? Y que dice que, mira esto yo lo veo mucho, ha aparecido por todas partes. No sé quién rayo lo elaboró, ni nada por el estilo. Parece un flyer para una invitación para ir a una fiesta de cumpleaños o algo así. Dice, Cuba, la transición pacífica hacia la democracia solo empieza desde el poder real. Punto número 1. Ya está hablando ya de que hay que legitimar a ese poder que hay en Cuba, que es total, para mí es totalmente ilegítimo, porque nunca han ido a elecciones, nada más y hacen lo que le da la gana. Entonces sigue el párrafo, dice, la verdad incómoda, el poder real en Cuba lo tiene la seguridad del Estado. Eso es cierto, ok. Ellos han desarrollado un equipo, un aparato de seguridad del Estado eficiente dentro de Cuba. No sé si tanto fuera y esa propaganda que le dan, que quieren llamarse el Mossad del Caribe, toda esa historia, a mí me cuesta un poco creerlo, ¿no? Creo que hay un poco de inflación aquí, como decimos nosotros, ¿no? Pero bueno, investiga a cualquier funcionario militar, pone varios puntos, decide detenciones y cárceles y los jueces solo ratifican sus decisiones. Estoy de acuerdo completamente con lo que dice. Por eso, y aquí es donde viene la historia, que me parece a mí que es muy peligroso, por eso la única persona capaz de ejecutar un cambio real es Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro. No por elecciones, no por legitimidad civil, sino porque controla la fuerza real de la isla. Cada vez que veo a una persona exponiendo algo así, vuelvo y te repito, no sé quién creó esto, siempre me dicen, no, porque hay que ir a real politics, ¿no? A la política real. La política real es que ellos tienen el poder y la política real es que ellos son los que tienen que mandar. Yo quiero pensar que un tipo como Donald Trump, y esto, amigos, tengo muchos amigos que me cuestionan ese temor que tienen también, que me dicen, Tony, no va a cambiar nada, ellos se van a quedar con el poder, en una especie de gato pardo de Lampedusa, vamos a cambiarlo todo para que todo siga igual y vamos a seguir en las mismas de aquí a 5 años, 3 años, todo cuando se vaya Trump, ellos vuelven a reprimir y se acabó la historia. A mí me cuesta un poco de trabajo, yo quiero imaginarme un escenario en el cual hay un cambio en Cuba, no va a pasar
como no pasó en Venezuela, de decir, saco a Maduro y pongo a María Corina Machado. No es porque es un poquito complicado lo que hay. Pero lo que está haciendo Trump, y esto a ver si tú coincides conmigo y cómo tú lo ves, es que yo pienso que en momentos determinados, aunque en Cuba empiecen a caer empresas norteamericanas, que es creo que uno de los pedidos que están sobre la mesa, que es encargarse precisamente de las industrias más importantes en Cuba, el turismo, que caigan en empresas norteamericanas, la energía, las comunicaciones, etcétera, etcétera. Yo quiero pensar igual que entonces ya los Estados Unidos van a tener intereses dentro de Cuba que va a ser muy difícil, que van a tener que defender. No creo que van a caer en el mismo error que cometieron después del 59, ¿no? Dejarse arrebatar todas esas empresas que fueron legítimas en un momento determinado, ¿no? No estaban cometiendo ningún pecado. Eso existe en todos los lugares del mundo. Entonces, que habían exceso, que pudieron haber exceso en un momento determinado. Bueno, siempre los hay de un lado y del otro. Los estamos viendo donde quiera, en cualquier lugar. Ahora, ¿cómo tú ves eso? ¿Piensas tú que esto es un disparate total como lo veo yo? O sea, inmiscuir a un tipo que yo ni sé, creo que he visto 2 videos de él, no sé ni cómo habla, ni cómo se mueve. Alejandro Castro, que es un mito ahí, que supuestamente lo que se dice, porque además tampoco es información verídica, que fue el tipo que gestionó la llegada de Obama a Cuba, que después fue castigado. O sea, una serie de leyendas detrás de este personaje. Y entonces nosotros cometemos el pecado, digo yo, nosotros los cubanos, de que nos gusta eso, ¿no? Nos gusta crear ese tipo de mito, de decir que esto es lo que está pasando, y no ir a la realidad del asunto, ¿no? Decir, bueno, si él es el tipo que muestre la cara, que diga, yo tengo una propuesta, y esto es así, 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 no ese disimulo y esa incógnita que parece que estamos viviendo todavía en el espionaje, ¿no? Que ellos nos han obligado a vivir. ¿Cómo ves tú ese panorama y ese tema como tal, de este tipo específicamente? Tony, no quiero dedicarle ni 30 segundos a ese tipo. O sea, él puede, la narrativa, puede hacer lo que quiera, pero están tratando con un bullying de Nueva York. Un bully, fíjate, el que escribió el libro Espantado de Todo, Me Refugio en Trump, un libro de crónicas culturales, que dice que está tratando con un bullying. No lo estoy alabando, no le estoy diciendo, ay, el hombre. No, cero culto a la personalidad, que se joda. Es un bully de Nueva York. Se ha metido entre ceja y ceja a él y a sus halcones, esa palabra que ya no se usa, de Hawks, los halcones de Washington, gente que lo único que le importa es ejecutar y probar nuevas armas y demostrar la supremacía militar de los Estados Unidos en el planeta. Se ha rodeado de halcones, como en los años 60. No estoy diciendo que sea lo ideal, lo bueno. Vino Vietnam, vinieron 20.000 desastres militares y 20.000 cosas, pero se han rodeado de halcones. Cualquier persona que quiera hablar en este momento de transición pacífica en Cuba está ligeramente desfasado. Se desea en Washington, por lo que yo puedo ver, un sometimiento a los intereses de Washington. La Habana aparentemente no puede dar eso. Tiene que comprar tiempo, tiene que engañar, tiene que crear distracciones entre cubanos. Pero los efectos de norteamericanos es show me the money. Muéstrame los cambios específicos. El Mike Hammer, el embajador, el representante, el funcionario de la embajada también ahí está diciendo que está casi convencido también de que van a venir operaciones. La isla está rodeada de aviones militares que están creando como un clima, que es un clima beligerante, ¿no? Lo que quiero decirle a tu audiencia en este sentido es, puede ser, tal vez me equivoco yo, pero es como que irrelevante. Esto es chancleteo entre cubanos y el pacto, la transición, va a ser desde arriba. Se va a tratar de estabilizar un poder para que no se genere más caos en Cuba. Muchos cuadros comunistas, algunos de ellos probablemente asesinos, tendrán que fungir todavía en sus cargos hasta que se les pueda coger bien cogido y llevarlos a tribunales. El pueblo de Cuba, la parte creativa, comunicativa, cultural, científica, política, el pueblo de Cuba está fuera de Cuba. Como cuando una serie de hombres con dinero alguno y otros con gran intelecto como Martí, desde un exilio de 15, 20 años, sin haber pisado jamás suelo cubano. Desde 1879 Martí no iba a Cuba, ni sabía cómo estaba Cuba. Habían habido cantidad de cambios en Cuba. Se había abolido la esclavitud, se estaba moviendo hacia un autonomismo, se estaban dando derechos. A Martí no le importaba eso. Organizaron 4 pesos y armaron una guerra justa y necesaria para lograr la independencia de Cuba. Bueno, similar a eso, aunque los cubanos no tenemos ese poderío militar, similar a eso está ocurriendo una transición militar en Washington, D.C., que la única alternativa que le queda al régimen cubano, y lo escribí arriesgándome a que me ataquen ahora de violento, la única alternativa que le queda al régimen cubano, yo no creo que sea esperar esos 3 años, que muy bien tú dijiste, sino la muerte de Donald J. Trump durante su periodo, por enfermedad, por accidente aéreo o por atentado. No es que lo van a matar ellos, pero esas 3 alternativas
son muy importantes sí, para que la revolución cubana sobreviva, ¿ok? Es como la muerte de Oswaldo Payá. Era muy importante la muerte de un hombre para que el régimen se estabilizara y pudiera caminar unos cuantos años más. En este momento, lo digo con toda la responsabilidad, no es una incitación a nada, el régimen cubano sabe que la muerte de un hombre en el gobierno de los Estados Unidos de América no es que sea un liberador, ni un Bolívar, ni un nada. Es un bully de Nueva York. La muerte de ese bully de Nueva York es muy importante para que el régimen cubano llegue a unas elecciones anticipadas en Estados Unidos o a las elecciones que tenga con un vicepresidente, que los vicepresidentes no pueden despachar una guerra de esa manera loca, y llegar al 2028 y rezar para que pase lo que probablemente pase, que es un cambio de gobierno en Estados Unidos, un bandazo hacia otro bandazo. Así que es un escenario muy complejo, hermano, donde yo creo que la libertad está al borde, la libertad con todo lo que va a traer, va a haber abusos de poder, se va a mostrar la cara fea del pueblo cubano, la cara fea de nuestra idiosincrasia, la cara abusiva de los cubanos con los cubanos se va a mostrar de nuevo, pero el régimen, el abusador en jefe, el régimen político que lleva 67 años en el poder, me parece que le quedan semanas como tal. Golpe de Estado, autogolpe, fingir, lo que sea, pero eso nunca pasó en nuestra historia. Nunca tuvieron que ceder imagen, o sea, nunca tuvieron que ceder poder por imagen. Jamás. Claro. Se hacían guerras, se ponían 100,000 hombres en África, se liberaba Nicaragua, se metían armas en el gobierno de Salvador Allende y se le infiltraba de agentes de la seguridad del Estado el gobierno de Salvador Allende. No había que disimular nada. Estábamos en Panamá, estábamos en Granada y estamos aquí, en el Pentágono estábamos con Ana Belén Montes. O sea, estábamos la red de espías de los 5, 10, 15, los que fueran. O sea, siempre fue una guerra directa y el régimen cubano parecía protegido por una burbuja de legitimidad. Se han quedado desnudos. Quedan unos viejitos, tú mostraste uno de ellos, a lo mejor yo soy también uno de esos viejitos, con las manos temblorosas, las barbas canas y huesudas, narrando el fin de la Revolución Cubana. Ahí está Abel Prieto, que no ha matado a nadie. Ahí está Silvio Rodríguez, el viejito de la guitarra. Ahí está el ancianito Raúl Torres. No sé, quedan una serie de viejitos y, por supuesto, una serie de generales y gente, tal vez algunos incluso honorables, generales que tal vez no están implicados en los asesinatos del Ministerio del Interior, pero todos están mirándose los unos a los otros y decir, coño, yo quisiera haberme muerto primero que Fidel, yo quisiera haberme muerto primero que Raúl, porque lo que vamos a ver ahora es el desmontaje total de ese sistema. Claro. No inmediato, no vamos a pasar como en España. Bueno, en España también hubo una transición, pasó por un rey, pero no vamos a pasar tan rápidamente porque no la estamos definiendo los cubanos. Repito esa idea que creo que se quede como mi marca en esta intervención hoy. La transición a la democracia inicialmente no la estamos triggering, no la estamos disparando los cubanos. La está disparando un cubano americano en una administración foránea que se llama la administración de Washington D.C. en la Casa Blanca. El que quiera pensar que esto es anexionismo o esto es platismo o lo que sea, no podemos hacer nada. Protesten, salgan a la calle, quemen barrios. Pero lo cierto es que esta administración extranjera ha tomado una decisión que parece ser alineada con los intereses de liberación de nuestro pueblo. Un pueblo que yo creo que se merece lo que tienen los Estados Unidos. Nos merecemos cada 4 años, o cada 5, o cada 6, cuando un presidente lo haga mal, sacarlo del poder. Pero incluso, hermano, y cierro con esto, sí, cuando un presidente lo haga bien, pues también sacarlo del poder si nos da la gana. Exacto. Por algún motivo, por un escándalo, por una corrupción, por unas fotos privadas que circularon. Lo sacamos del poder aunque sea el mejor presidente. Ese derecho de un pueblo de renovar votos con el poder nos los merecemos porque no somos animales, somos seres humanos. Y yo creo que eso se entiende muy bien en Washington. Totalmente, claro. Amén de otros intereses, ¿ok? Que no son todos necesariamente positivos. Son intereses que tienen que ver, por ejemplo, con cerrar ya de una vez la migración de Cuba a Estados Unidos, porque lo que está viniendo no le interesa a este país, e incluso repatriar a Cuba a una serie de cubanos, lo digo con dolor, porque tampoco interesa a los intereses de este país tener una masa circulante de trabajadores que tenemos una tendencia genética, congénita, al fraude, al Medicare, a una serie de actividades que boicotean el mercado laboral de Estados Unidos, y hay intereses geopolíticos internos, disculpa, no se llama geopolítico, de política interna también en Washington, de limpiar o aclarar la situación migratoria respecto a Cuba. Y para eso tienen que garantizar un país donde los cubanos quieran vivir. Así que es un tema que yo te digo con humildad, yo nunca he visto un escenario así. Yo no sé lo que está pasando, pero veo que son cambios
que nos van rebasando día tras día. Fox News nunca hablaba de Cuba. El New York Times, el Wall Street Journal, por todas partes el tema está saliendo, y también veo activadas las defensas estas socialistas, los movimientos socialistas aquí en New York y en otras partes, que ya están hablando hands off Cuba, que le quitemos las manos a Cuba, etcétera. O sea, eso significa que el peligro es real de que esto se viene abajo. Yo nunca vi esto con George Bush, con muchas amenazas de 20 de mayo en Miami. Esto estuvo cerca con Reagan cuando el año 89, pero de Fidel magistralmente, como buen Maquiavelo, difirió la violencia hacia Panamá y la violencia hacia el propio ejército y el Ministerio del Interior, que decapitó Fidel Castro. Pero pareció que en el año 89 también una posibilidad de que Reagan tomara una maniobra, pero no ocurrió. Entonces, Bueno, hay temas ahí, me has puesto una pila de temas sobre la mesa, todos interesantísimos. Yo creo que primero, fíjate, el tema de la inmigración, estoy de acuerdo contigo, yo creo que este país siempre se ha cuidado y los intereses de Trump es bien nacionalista, o sea, él lo que quiere lo está diciendo de su primer logo, ¿no? Make America Great Again, está hablando que primero América y después lo demás, ¿no? Y entonces la seguridad de los Estados Unidos con respecto a la inmigración. El tema es que los cubanos acá, y esto es una cosa que tenemos que reaprender, ¿no? Siempre fuimos un asset para los Estados Unidos, ¿no? Siempre fuimos pues un bien a ver de los Estados Unidos. Los Estados Unidos siempre tuvieron una política incluso de lo que le llamaban el robo de cerebro, ¿no? Decir, quiero los mejores del mundo que vengan para acá. Vamos a estar acá. Cuando yo he visto muchos documentales que se han hecho en la historia de Miami. Miami es una ciudad que se funda a finales del siglo XIX, pero que se mantiene en un status quo ahí que no pasa nada hasta el año 1959. Y a partir del año 1959, todo, o sea, ahí la PBS aquí, la Public Broadcasting Television, ha hecho yo no sé cuántos documentales con respecto a la historia de Miami. A partir de ese momento cambia totalmente el panorama de Miami. Y cambia porque esos cubanos que salieron de Cuba era una muy buena inmigración para los Estados Unidos y lo ha demostrado. Hoy Miami está considerada probablemente como la capital del mundo. Vaya, compite por lo menos, ¿no? En la calidad de sus empresas. Ahí vemos un downtown en Miami próspero con una magnitud tremenda. Entonces, hombre, claro. Yo te entiendo que, o sea, ese espíritu de cubano emprendedor, ese espíritu de un cubano que conocía el capitalismo, sabía sacarle provecho al capitalismo, yo creo que se ha perdido. Tengo fe todavía que creo que hay un hambre, y no es chauvinismo, tal vez lo es y no me importa, pero sí creo que hay un hambre del cubano de todavía de invención, de crear. Nosotros tenemos acá, o sea, no es un problema mencionar cubanos exitosos dentro de los Estados Unidos, desde un Roberto Guiseta con la Coca-Cola, desde incluso a Jeff Bezos es hijo de un cubano también, ¿no? Que lo que de crianza, whatever que sea, pero es la educación de ese cubano que vino, de Mike Bezos también. Entonces, yo creo que tenemos virtudes para sacar. Es cierto que lamentablemente lo que ellos han degenerado en Cuba, que es la sociedad de los jóvenes, lo ha enseñado que robar ya no es inmoral, ya no es, tú no dejas de tener una ética correcta y que robar es bueno, porque es un modo de subsistencia en Cuba. Entonces viene esa generación para acá y sigue practicando hasta que pasan generaciones y se ubican algunos, obviamente, ¿no? Yo creo que sí, que esa limpieza tiene que haber. Yo creo que es lo que lamentablemente estamos viendo, que Trump como mismo es radical con el tema de América Latina, es radical con lo que está ocurriendo aquí en Miami. Ayer yo leí una estadística que me resulta curiosa, interesante, debatible. Creo que decía en la estadística que habían deportado 400,000 inmigrantes latinos. De esos 400,000, era una estadística para echarle a Trump, obviamente. Solamente el 14% eran delincuentes graves. ¿Ok? Los otros eran delincuentes que habían cometido una infracción, etcétera, etcétera. Yo digo, caramba, pero vamos a estar acá. Estamos hablando acá, yo no sé el 14% cuál es de 400,000, pero me parece que el 10% son 40,000, ¿no? Y 40,000 delincuentes sexuales, asesinos, es un número considerable para que te llegue un país a sabotearte. No es que llegaron 1,000 o 100, ¿no? O sea, es un número que hay que considerar, y eso es lo que están haciendo, Orlando. Sí, es un tema complejísimo, ¿no? Sí. Porque bueno, la guerra política en este país es real. Yo siempre lo digo un poco exageradamente, pero cada vez más. Estados Unidos vive todo el tiempo la mitad del país en dictadura. Okay, así, a mí me lo dijeron, la dictadura de Obama, el Obamato, el Bidenato, era una dictadura que tenían el país secuestrado. Y ahora estamos viviendo para la otra mitad del país
pues la dictadura de Trump, que es fascismo con la esvástica, así me lo han dicho a mí. Entonces yo como testigo no quiero comparar, no quiero hacer relativismo, pero yo sí veo que este país ya no tiene el problema de los americanos. Y esos americanos ahora de repente se les ha metido Cuba en el medio. No sé si es para bien, pero es para el fin de la revolución cubana, a través del injerencismo que va a traer la democracia a Cuba, que fue exactamente lo que Cuba llevó al mundo con el internacionalismo proletario. Se llevan militares, se llevan tropas, se hace infiltración de inteligencia y se cambia un país como Angola, se cambia un país como Mozambique. No fuimos nosotros los que ayudamos a la liberación del fin del apartheid en Sudáfrica. Pues eso es lo que nos van a hacer ahora. Nos van a meter una Sudáfrica, nos van a quitar un apartheid. Nos van a sacar al Nelson Mandela preso, que es todo el pueblo cubano, nos los van a sacar para la calle. Y no vamos a poder estar tan orgullosos como cubanos de que lo hicimos nosotros, pero a la misma vez estamos orgullosos por todo lo que tú has dicho. Hemos triunfado. No es solamente los grandes millonarios o billonarios, Tony. Las personas que están viendo este programa aquí tuyo y gente que están alrededor tuyo y tu propia gerencia. O sea, hay muchos cubanos que viven para generar, para ahorrar, para trabajar, para ganar más, para diversificar sus ganancias en un clima de libertad donde queremos que los derechos sean respetados, y eso es exactamente, nunca nos entrenaron para eso en Cuba. Nuestro aprendizaje es así, ¿entiendes? Entonces, bueno, claro, siempre va a haber en cada país, siempre van a haber personas que representan el sustrato de una criminalidad, de una delincuencia, pero yo tengo un optimismo muy grande con nuestra nación, ante ambientes buenos y ante ambientes con amor, pues las personas muchas veces se manifiestan también bien y se manifiestan con amor, y yo le tengo mucho cariño a los cubanos donde quiera que se reúnan. A veces, pues decido no mezclarme con ellos, prefiero aislarme aquí en este Manhattan, pero mira, ahora voy a Madrid. Ahora voy a Madrid a presentar un libro, no sé si creo que íbamos a hablar un poquito de eso. Sí. Y yo voy a España, enamorado de España, pero lo primero que intenté hacer inmediatamente es un libro que se está publicando en España, en la editorial del amigo Daniel Díaz Mantilla, un escritor que vive en Cataluña, exiliado. Pues es un libro que recopila mis columnas y sobre todo mis obituarios, porque mira tú qué cosa, hablando del fin del régimen. Tony, me he dado cuenta que yo he escrito como 50 o 100 obituarios o epitafios a lo largo de mi actividad como bloguero en Cuba y fuera de Cuba, de personas que han muerto mientras yo estaba haciendo activismo, ¿no? Desde un crítico de cine o de cultura en general como Rufo Caballero, que murió en el 2012, hasta recientemente Irobel Sánchez, el represor, Eduardo Eras León, el escritor, el cardenal Jaime Ortega, que tanto daño le hizo a la religión en Cuba y a la sociedad civil en Cuba. O sea, de repente yo he tenido como una especie de imán por todas esas muertes. A lo mejor el último obituario va a ser el mío propio, no sé. Y de repente he escrito un libro que se llama, eso que lo estás mostrando ahí, muchas gracias, que se llama, bueno, esa es la presentación en la revista Arenales, Olvidos y Obituarios. Es como de alguna manera una época que va a pertenecer al olvido, aunque nosotros la vivimos en carne viva, pero que pertenece también al olvido. Nuestros hijos y nietos a lo mejor van a decir, coño, papá, ¿qué importa el año 92, ni el 99, ni el 96, ni el 89? ¿Qué pasó en el 89, papá? No fue un año nada importante, ¿verdad? O sea, yo puedo ver en este libro un poco una visión ya como un habitante que empieza a pertenecer a un tiempo ajeno. Y además de recoger esas columnas donde yo hablo sobre esta sensación existencial, ¿no? De soledad un poco, pero también entonces los obituarios que durante casi ya 20 años he escrito una especie del libro de los muertos del castrismo, ¿no? Personas que no solamente son castristas, por supuesto, sino que han muerto. Yo estuve en el velorio de Osvaldo Payá, estuve en el velorio de Laura Pollán. Entonces, de repente, la muerte ya tiene un peso específico en mi periodismo y en mi columnismo. Y he querido reunir con esta pintura bella que es como la dama corintia, es una señora que está tratando de recordar el perfil de un muchacho, bueno, pues recordar el perfil de una época a través de sus muertos. Así que todo el que esté en España viendo tu programa, que estoy seguro que tu programa lo ven allá en Europa, el 13, mira tú qué fecha, el viernes 13, Viernes 13, wow. Pero además viernes 13 de marzo, asalto al Palacio Presidencial, ¿ok? Cuando a ver nos sorprende la democracia allá en España, pues vamos a lanzar en la librería Arenales de Madrid. Todo el mundo sabe dónde está. Se ha convertido en un espacio muy importante para los cubanos, con Lester Álvarez y otros cubanos que están ahí trabajando y presentando libros de la comunidad cubana en Madrid. Entonces voy a tener el privilegio
de reunirme ahí, porque sigo confiando en ellos, sigo hablándoles, sigo provocándolos, sigo siendo odiado por ellos. Aquí en tu chat también ya me están odiando, pero yo les doy siempre la mejor tajada de mi corazón, ¿ok? Sí. Pero no dejo de... Pero no soy un ángel, ¿ok? No un ángel. Me hago odiar también. Sí. Hay que aprender a lidiar con eso, definitivamente. Óyeme, Orlando, y estos son, a ver, el arte del obituario, que es, por lo menos en Cuba se practica mucho. Yo no sé si aquí tú pasas por los cementerios y no existe mucho esa cultura, ¿no? Porque aquí se entierra también los muertos en la tierra, ¿no? Sí. No existe estas cosas que teníamos en Cuba. Tradición también, yo creo que eso viene de España también, ¿no? Católica. Claro. Lo que haces es una recopilación de obituarios que pasaste por ellos, o creas obituarios para incluso... Sí. Explícame un poco. La mayoría, excelente pregunta, Tony. La mayoría son, yo les llamo obituarios por la literación y es la letra O, ¿ok? Olvidos y obituarios, pero yo realmente no los considero de un género específico, pero son cosas que yo viví en tiempo real. A mí se me murieron personas en las manos, se me murieron tíos, se me murieron amigos, como a todos nosotros, ¿no? Y otras personas pues no estaban tan cerca de mí como el cardenal Jaime Ortega, pero yo estuve en eventos privados. Yo lo vi expulsar a Berta Soler del arzobispado de La Habana. Yo lo vi a él. Lo que no hizo el G2 lo hizo Jaime Ortega Alamino y escribí sobre ese tema. Pero bueno, que en este caso sobre la muerte de Laura, ¿no? O sea, yo he tenido el privilegio de tocar como un total outsider, como un profano, como una persona ajena. He tenido el privilegio de estar cerca de muchas personas que ya por edad, ya yo no tengo ya 10 años, ¿verdad? Tengo 50 y tantos años, pues ya por edad muchas de estas personas han muerto. Y pues he estado cerca, aunque sea un pedacito, y he podido contar eso. Tomás Piar, director de cine. Sí, lo conocí. Claro, trabajé con él, me contó cosas de su hijo que había muerto también. O sea, es un libro un poco obsesionado con la muerte, que es una manera de obsesionarse con el tiempo y también la realización de que, bueno, con esta edad, pues ya no vamos a vivir 60 años, 50 años, 40 años, 30. ¿Cuánto vamos a vivir? Una década más. Y el libro reflexiona un poco sobre eso, qué hemos hecho, qué no hemos hecho. Y también le trato de dar a los cubanos mi mayor tajada de ternura. Sí que he sido un agente provocador, sí que he sido alguien que trae la polémica por delante y he pagado el precio, pero creo que ya me voy como que en retirada. Probablemente este es el libro, así se lo dije a un escritor cubano de Valencia que se llama Jorge Enrique Laje, en una entrevista que se publicará en Rialta Magazine. Le dije, yo creo que este es el libro donde yo cierro mi columnismo, que también fue un poco calumnismo, ¿no? Okay. Yo cierro mi columnismo, me retiro a casa para terminar mi libro de relatos y mi novela, que va a ser la única novela que voy a escribir en vida. No voy a ser un escritor de novelas, pero quiero escribir al menos un libro de ficción que sería una especie de novela también autobiográfica un poco. Entonces, el libro me da mucho cariño, como todos los libros, y más que como autor, además del orgullo que uno siente, me gustaría mucho compartirlo con nuestra gente. A ti, a Luis Leonel León, y es más, a una persona, si hacen una encuesta o algo en otro momento, pues le podemos enviar un ejemplar gratuito. Pero el libro como tal, la premier siempre sería después del 13 de marzo de este año en España, en Madrid, donde vamos a estar un grupo de amigos y complotados que amamos la libertad, que todavía nos queremos entre cubanos a pesar de los pesares. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, pues, te siento con un tono también un poco de como que tu vida es un guión, ¿no? Y se cierra aquí y se abre. Parece que no tienes mucha confianza tampoco en las células madres. No lo dije yo. No lo dije yo, la vida es un eterno guión. ¿Okay? No lo dije yo. Ahora abierta, claro. Okay. Claro. No, y lo que acabas de mencionar también con el simbolismo. Divino guión. Divino guión, claro. Sí, ahí está. No, sí. Yo creo que lo del simbolismo de la fecha es muy interesante, sobre todo tratándose de Trump. Yo no sé si la maneja de esa forma, pero observa que la captura de Maduro se efectuó un 3 de enero. ¿Verdad? La misma fecha en la que capturaron, se salió, ¿no? De donde estaba él, que se escondió ahí en el ¿cómo se llama? En la embajada del Vaticano en Panamá, el mismo día que sale Noriega de Panamá, pero además el mismo día del 2020 en el que matan a Soleimani, Qasem Soleimani, el jefe del... O sea, esos 3 de enero van a quedar así. Yo dije, bueno, eso es optimismo. Espero que nosotros no tengamos que esperar el 3 de enero del 2027, pero
este tema de la fecha es muy recurrente, por lo menos en Trump, ¿no? Así que... Y eso es opresivo, el 3 del 1, cuando vienes a ver los americanos hacen el 1 del 3, a lo mejor es el 1 de marzo y nos toca igual, ¿entiendes? Al carajo. Ese tema de la numerología es un temazo también. Mi hermano, bueno, nada, yo creo que a mí siempre me da un placer tremendo tenerte, porque yo, como tú mismo dijiste, eres un polemista también muy interesante, porque siempre desde el punto de vista de el debate con argumentos que ayuda muchísimo, ¿no?, a pensar qué es lo que nos hace falta también un poco nosotros, actuar también nos hace falta a nosotros, a los cubanos. Yo creo que hay un tema ahí que no quiero dejar de tocar contigo, porque me imagino que también tienes una opinión al respecto. Es una cosa que yo trato con mucha frecuencia aquí en mi programa, que es la falta también de una disidencia, no voy a decir porque hay muchos disidentes que han dado mucho de su vida, ¿no?, como tal, y mucho sacrificio, pero que yo creo que ahora mismo me parece a nosotros que no tenemos un plan. A mí me fractura un poco, en este caso, el optimismo. Y tú mencionaste a Martí, que estuvo 15 años fuera de Cuba, ¿no? Sí. Pero haciendo cosas, organizando partidos políticos, viajando de un lado a otro, porque venía mucho aquí a Tampa, independientemente con su estancia en Nueva York. Yo creo que a veces aprovechar las oportunidades, que me asusta mucho, y yendo, yo me riego mucho también en la idea, porque me viene un paralelo de algo que ocurrió. Yo siempre dije, por ejemplo, cuando tiempo que estudié la etapa de la primera guerra de independencia cubana, esa de 1868 con Carlos Manuel de Céspedes, hubo varios grupos dentro de esa organización para lanzar la guerra, en la que fueron a buscar ayuda a distintos, fueron al centro de Cuba, fueron a Santa Clara. Hubo un grupo que vino aquí, que fue a La Habana a buscar también apoyo de dinero antes de comenzar la guerra. Y la gente de La Habana, fíjate, las personas que tenían plata, demoran un poco el hecho de poner la plata para esa guerra, ¿no? Y hay un dato aquí interesante que me reporta, me trae ahora aquí a la actualidad, y fue lo que tú hablaste, ¿no? Que es ¿cómo se dice? Un presidente de otro país que va a intervenir en Cuba. Esos mecenas, esas personas que iban a dar dinero en La Habana, ¿no?, para esa guerra de independencia, le dicen al enviado una cosa interesante. Acuérdate que estamos en el año 1860, había terminado, esto es muy importante ubicarnos, ¿no?, en lo que está pasando fuera de Cuba. Había terminado la guerra civil aquí en los Estados Unidos, que fue del 60 al 65, y ahí estaba Ulysses S. Grant, que había sido uno de los personas que se estaba postulando para la presidencia de los Estados Unidos, y les dijo, ellos le dan un mensaje a ese personaje que fue a buscar plata, le dijo, mira, acabamos de hablar con Ulysses S. Grant y dice que por ahora no hagamos nada contra los españoles, porque una vez que él salga electo, entonces va a ayudar. Al final no pasó así. No pasó así. Dos cosas. Esa es una. Nos quedamos esperando siempre por otra persona externa para que viniera a resolver nuestro problema. Y la otra cosa que ocurrió, que siempre me ubico ahora, ya no en los Estados Unidos, que había terminado la guerra civil, en España. Recordamos que hasta la Isabel II la habían sacado en ese periodo, precisamente. Y en España creo que incluso hubo un rey italiano, porque tenía un desastre tremendo. Vino lo de las guerras carlistas y fue lo que le llaman a ellos la primera república en España. La primera república, correcto. Había un descontrol en España tremenda. Y yo siempre me pregunté, dije, caramba, ¿por qué no se aprovechó eso durante la guerra de independencia, esa primera guerra de los 10 años en Cuba? Y yo creo que había es que tenían hasta otra guerra adentro, interna, ¿no?, entre ellos mismos. Esa guerra fue un poco desastrosa en ese aspecto, ¿no?, de no llevarse bien entre ellos mismos, conflictos, etcétera, etcétera. Y a veces peco un poco porque digo, ¿de qué sirve ver la historia sino de sacar alguna conclusión que nos pueda ayudar ahora mismo? Yo digo, creo yo, que en mi visión también, que lo que tú dijiste, el rey desnudo, ¿no? Así comenzaste incluso esta intervención, dijiste, ahora mismo ellos están en una situación muy delicada, el régimen de La Habana, que fíjate que yo veo esos actos de repudio que le estuvieron haciendo a Mike Hammer, y yo digo, cuidado, porque pueden cruzar una línea roja, le pasa algo a Mike Hammer y es un escándalo internacional en la cual ahora sí entran los Estados Unidos, ahí tiene una razón, y ahí sí se acaba eso como la fiesta de Cuatao. Pienso yo, o sea, yo no veo a un Trump tomando eso como diciendo, no debieron haber hecho esto, haberle hecho daño a Mike Hammer, creo yo. Y la otra cosa es, tú que pasaste también, sufriste un poco también lo que es la persecución, te arrestaron incluso varias veces. Por ejemplo, en Cuba ahora mismo lo que ha pasado con los jóvenes del Cuartico, de esta plataforma que la acaban de detener, ahora mismo están presos, ¿no? Y no se sabe nada de ellos. Luis Manuel Otero Alcántara. A veces digo, mira, este es un momento
precisamente como para quejarse. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos van a tener, por ejemplo, un 11 de julio. Ahora mismo en Cuba, yo creo que el régimen, quiero pensar eso, que el régimen va a tener un problema gravísimo. Porque el mundo entero simpatizó, el planeta simpatizó con los jóvenes del 11 de julio. Y ellos lo que están buscando es precisamente ese apoyo internacional. Van a estar como salgan, repriman, pero cuidadito porque imágenes que ahora se pueden regar por el mundo pueden ser muy peligrosas para nosotros como tal, ¿no? Entonces, yo creo, Orlando, que aprovechar este momento para nosotros es prioridad, es primordial, y yo creo que estamos en el momento en que tiene que ser. Sí, absolutamente, coincido contigo. Yo no estoy desmovilizando la opinión con esta idea de que la transición, el gatillazo inicial no lo vamos a dar los cubanos. Lo que estoy diciendo es que tengo la impresión y me siento optimista al respecto, que la transición también nos puede coger en calzoncillo y en bloomer dentro de la casa, sin una movilización, sin una masacre, sin un genocidio como, bueno, no la palabra genocidio, pero una masacre total de decenas de miles de muertos como acaba de ocurrir en Irán. Por cierto, Irán está rodeado de ejércitos y es muy probable, por lo que yo estoy escuchando, por lo que yo estoy leyendo, yo soy un lector, yo no tengo información de inteligencia, es muy probable que Irán se va con un golpe de esta. Es muy probable, se está hablando de que hay que forzar un cambio de régimen en Irán, igual con los sectores reformistas, etcétera, que no ocurra un colapso, pero que la Guardia Revolucionaria y los mulá tienen que ceder, tienen que bajarse de su posición. Entonces yo creo que también que Irán se nos ha colado en la cola. Estaban ahí con un colero, con un colero y se nos ha colado. Claro. Hay cantidad de barcos, de fuerzas, lo mismo que ocurrió alrededor de Venezuela. Y yo hago un pronóstico, Tony. Va a haber un golpe militar contra Irán. No, si es para bien, si es para mal, si se va a desatar un Armagedón, yo no lo puedo saber, pero estoy casi seguro que la administración tiene comprometida un golpe porque, a ver, claramente, la promesa de que no toquen a los manifestantes fue burlada. O sea, si Trump dice que no se puede tocar a los manifestantes, correcto, yo, porque el mulá, el imán, porque me da la gana, mato a 20,000 o 30,000 o 10,000 los que hayan sido. Los mato, no pasa nada porque Trump es un pendejo. Lo que le ha dicho el imán de Irán a la administración es, ustedes son unos pendejos. Exactamente lo mismo que le dijo Nicolás Maduro. Venga por nosotros, que ustedes nunca han hecho nada. Y si vienen, van a sufrir el Armagedón. O sea, la administración en este momento, Trump, está retada, ha sido burlada en un sentido y ha sido retada. Y además el pueblo de Irán, compadre, ha hecho ya no sé cuántas revoluciones cívicas y lo están masacrando por mujer, por homosexual, por disidente, por músico, los están masacrando ese régimen, teocrático, medieval prácticamente. Entonces yo creo que Trump tiene un compromiso de provocar un conflicto militar en Irán. Le toca hacerlo. Vamos a ver si es el caso. Y yo creo que con Cuba van a tratar de pasar esa carta, pero esa carta la van a pasar con el país rodeado de barcos, con el país sin petróleo y el país de rodillas implorando que no intervengan, la élite militar, quiero decir. Entonces es un escenario complejo, yo no te podría garantizar la simultaneidad, pero yo creo que el presidente Trump tiene, y lo voy a cerrar con esta idea, el presidente Trump tiene prisa, no por la libertad de Cuba, sino por sí mismo. Todo lo que él hace es por sí mismo, es un bullying de Nueva York. El presidente Trump tiene prisa porque él sabe que en este país lo van a volver a hacer un impeachment, le van a volver a hacer indictment y probablemente va a terminar sus días en la cárcel si él no deja un legado de liberación global a través de la fuerza militar y el prestigio de los Estados Unidos de América. El presidente Trump puede terminar como terminó del año 2020 al 2024, de jurado en jurado, de juzgado en juzgado y de foto de policía de criminal a criminal. Eso es lo que se quiere para él aquí, en los Estados Unidos de América. No el imán, no Putin y no Castro. Eso lo quieren aquí. Políticos norteamericanos en el Congreso quieren eso para el presidente. Entonces, él sabe eso, amigo. Cierro con esta idea. Él sabe eso. No necesita de nosotros, de los cubanos, ni de la libertad ni de la democracia. Él sabe que se está jugando los últimos años de su vida en una relativa gloria o en una total arrinconamiento político, judicial, etc. O sea, esto es por la libertad de Trump también. La libertad de Cuba
la va a traer la libertad de Trump a lo mejor. Entonces es un escenario bien complejo, bien personalista, donde, repito, si nos quedamos en calzoncillo de nuestras casas con un tete diciendo que no venga la democracia va a venir de todas maneras, o por lo menos el fin de la revolución va a venir de todas maneras, y después nos tocará a nosotros tener propuestas, organizarnos, ver dónde aparecen los fondos, cómo se negocia, con quiénes se negocia, pero el régimen como lo conocimos hasta ahora, como no pudimos cambiarlo ni una pulgada hasta ahora, en mi opinión está terminado en estas semanas, ya está terminado. Está terminado hoy, Tony, está terminado hoy. Ellos no están viendo este programa, ellos no están mandando ciberclarias, ellos están aterrados, aterrados. Total, estoy 100% de acuerdo. Así mismo es. Por eso te digo, es solamente si aprovechamos el momento y estamos conscientes, primero que todo, para aprovecharlo, hay que estar conscientes del momento que estamos viviendo, ¿no? Así es. Orlando, oye, te agradezco tanto, por supuesto. Invitar a los amigos también esta obra tuya, Olvidos y Obituarios, que ya está en Amazon, hay que esperar el día 13. Hay que esperar el día, tal vez un par de semanas antes, que es como decir ya dentro de 15 días, el link de Amazon va a estar en vivo y se comienza a vender el libro en Amazon, por supuesto, para todo el mundo. Así que trataremos de mantener el precio lo más baratico posible. Bueno, ahí están los Kindle ahora que les he cogido, le he agarrado un poco el tumbado y de verdad que uno se ahorra un dinero tremendo con los Kindle esto, ¿no? Antes no me gustaba leer en Kindle, pero Tony, si me pones la portada esa que mostraron ahora, porque lo que había salido era la promoción. Sí. Si me pones la portada, me gustaría repetirte para despedirme con una nota, tú sabes, poética un poco, que es, ahí vemos una dama, esto es una pintura clásica, dama que está, una pintura inglesa hace un par de siglos, y ella está dibujando, pintando la silueta de su amante. ¿Por qué? Porque el amante ha venido de la guerra y el amante se va a la guerra. Hay cambios políticos, hay transiciones, hay muerte, sobre todo muerte de gente joven y bella como ellos, y gente llena de amor como ellos. Entonces él llega, viene a ver a su amante, viene a despedirse en un rapto de amor, brother, y se queda dormido. No le hace el amor, él se ha quedado dormido en esa foto porque viene exhausto de la muerte, exhausto de la guerra. Y ella toma un pincel y le dibuja su sombra en la pared, para cuando él se vaya a luchar por la libertad de ese país, por la libertad de esa aldea, de ese reino, de lo que sea, de esa imagen de la antigüedad, quedarse al menos con una sombra de él, con una silueta de él. Y de alguna manera el libro y también la época que estamos viviendo es eso. Estamos tratando de recortar la silueta de nuestro tiempo para ver si nos quedamos con lo mejor, que es el cariño que nos tenemos, el amor, la posibilidad de la ternura entre cubanos. Ahí donde hay ternura no entra la tiranía, y de alguna manera empezar los pasos desde un olvido, hermano. Renan hablaba de que una nación también necesita del olvido para moverse hacia el futuro. De lo contrario es lo que le está pasando a Estados Unidos en este momento, ¿no? Que todavía queremos fajarnos por las injusticias que se cometieron hace 200 o 20 años. El derecho al olvido de las naciones va a ser muy importante, muy importante. Hay un ensayo en ese libro que habla de eso, para movernos libres y legarles a los cubanos del futuro un país sin resabios, sin resentimiento y sin resquemores, hermano. Bueno, qué genial, espectacular. Yo creo que valió la pena la explicación de la pintura porque empieza uno a verla totalmente diferente, ¿no? El momento que conoce lo que hay detrás de ella. Y lo que acabas de decir también con respecto al olvido, recuerde que también esa remembranza del pasado, pero siempre cuando se trae al presente con dolor, es una de las estrategias de la izquierda, que lo ha sido siempre, esto de traer desde la época de Colón, que si no fue descubrimiento, que si fue explotación, todo ese discurso, hasta todo lo que hemos vivido nosotros, aquí vimos las imágenes de Abel Prieto, explicando que si se cae entonces el régimen, pues va a venir un mundo que como nadie lo conoció, de lo que tienen ahí, pues es meterte miedo con ese pasado. Y eso de vivir en el pasado, lo que tú acabas de decir, es muy, muy, muy peligroso. Revisarlo, bueno, para no cometer los mismos errores, yo creo que es muy válido, pero vivir en ese pasado es un crimen, literalmente. Así que muy bueno. Decirle a los amigos también que esta no es tu única obra interesante. Hay un libro, Uber Cuba, un libro muy interesante tuyo también. Y el otro, del Clarín, escuchad el silencio, ¿no? El silencio, sí. Del Clarín, escuchad el silencio. Dime. Esos títulos sí están en Amazon. Si me permites un minuto, del Clarín, escuchad el silencio. Por supuesto, viene de nuestro himno nacional, ¿no? Fue mi primer libro de crónicas, escritas todas en Cuba, excepto tal vez 3 o 4 ya cuando salí
desquiciado, pretendiendo que lo sabía todo, pero con mucho miedo también de reconocerme en los cubanos. O sea, todas mis inseguridades de exiliadito de última hora en el año 2013. Yo salí al exilio el 5 de marzo cuando se anunció la muerte de Chávez, me montaron en un avión y yo salí al exilio. Entonces ese es el primer libro que se llama Del Clarín escuchar el silencio. El segundo libro es como la contraparte, que es el libro Espantado de todo, me refugio en Trump. Sí. Fíjate que es la misma portada, Tony, es la misma portada, okay, con esa bola, la bola cubana, el cubanito, sí, ese bolón. Y entonces ese bolón, pues Espantado de todo, me refugio en Trump, es mi guerra cultural del año 2016 al año 2020 más o menos, cuando yo estaba en la universidad y todo lo que viví en medio de una guerra cultural. Por supuesto que no es un libro de culto a la personalidad ni la cabeza de un guanajo, pero de alguna manera me permitió romper una serie de estereotipos y muchos escritores cubanos me dijeron, jamás voy a leer un libro tuyo donde uses la palabra Trump en portada. Eso me pasó a mí. Ahora, Uber Cuba, y ya vamos casi cerrando, Uber Cuba es un libro de viñetas. Orlando Luis Pardo Lazo se monta como chofer de un taxi Uber y se empiezan a montar personajes reales de Cuba, vivos y muertos, mira, como hablando de obituarios, que manejan conmigo por la ciudad de San Luis, por Miami, por La Habana, por diferentes lugares, por Madrid. Yo soy el chofer y a veces soy el pasajero. Tendría que volverlo a leer yo mismo, Tony, porque a lo mejor hasta tú eres un personaje de mi libro. O sea, hay muchas personas y a mí se me olvida todo lo que yo narré ahí, pero es un juego de comunicarme con los cubanos, ¿no? En medio del aislamiento y hay muchas viñetas desesperadas, existenciales, paródicas, y a mí me interesó mucho. Y el último librito es Diario de San Orlando Luis. Hay quien dice que yo tengo un ego muy grande. Eso, me parece tan injusto que me digan eso. Entonces, qué barbaridad. Oye, si malo es tener ego, peor es no tener ninguno, ¿eh? Modestia, apártate, ¿verdad? Entonces, Diario de San Orlando Luis, que yo vi también la carátula hace poquito por ahí. Diario de San Orlando Luis es un libro que resume como una especie de anotaciones de diario, pero que yo siempre ficciono, Tony, que es lo que me gusta a mí. Yo empiezo hablando como de mí mismo, pero me escapo inmediatamente de todo lo que sea la identidad, esa cosa victimista, culpable, como tú acabas de decir, de sentir una culpa porque hiciste esto. No, para adelante. Entonces me burlo un poco de mí mismo, porque todo el tiempo yo me deconstruyo a mí mismo y por eso me tomo el privilegio a veces de deconstruir el mundo, ¿no? Porque yo me estoy deconstruyendo a mí mismo. A veces he dicho, soy el mejor escritor vivo cubano, precisamente porque soy el escritor que escribe los disparates más grandes. O sea, siempre es una visión paródica, nunca es una visión elitista, ni del buen decir burgués, ni mucho menos. Es una visión de la literatura como territorio de guerra también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, muchísimas gracias por a ti, por supuesto. Nos hablamos. Claro, muy bueno este debate contigo, maravilloso, me encanta todos los temas contigo. Adiós a tu audiencia, gracias a los comentarios, no hemos interactuado demasiado con ellos, pero muchísimas gracias a los comentarios de tu audiencia y que tu canal que eres tú, tu equipo técnico, la producción, los guiones y todo ese público que va construyendo canal, pues mucha suerte a todos ustedes. Seguro, hermano, mucho éxito por allá, por España, y cuando regrese, pues me encantaría volverte a tener por acá, porque ideas buenas hay que refrescar un poco también por otros continentes, ¿no? Que siempre ayuda. Así que gracias. Me voy como Alfredo Guevara. Me voy como Alfredo Guevara. Bueno, era así, era completo, ¿no? Dale, te quiero. Gracias, Orlando. Hasta luego, un abrazo grande. Un abrazo para ti, dale, te quiero igual. Bueno, ahí está, señores. Todo un personaje, Orlando Luis Pardo Lazo, muy agudo también, todos los libros de él y todas sus opiniones y sus criterios, pues siempre, como él dijo, no solamente o sea, llevan al debate y el debate siempre lleva a pensar, a meditar y eso y a sacar conclusiones, ¿no? Ese es el principio de la dialéctica. Supuestamente Hegel planteaba eso, ¿no? Que había que tener una tesis, una antítesis y al final una síntesis, ¿no? Sí, o sea, la conclusión. Y yo creo que eso siempre es un ejercicio muy saludable para la mente y para las conclusiones. Espero que hayan disfrutado el programa, espero que esto sirva para algo también, para meditar un poco, sobre todo el aspecto del cubano como tal, de quién somos, a dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer en estos momentos y estar bien claros, señores, sobre la realidad cubana, sobre la realidad actual de Cuba, sobre lo que podemos aportar también en un futuro, cómo vamos a entrarle a esto que aparentemente es inevitable ya, que es lo que nos parece mentira, porque además llevamos tantos años viviendo con esa mentira, como decía alguien, no sé si quién ese pensamiento, porque decía que nos casaron con la mentira y nos hicieron vivir con ella, y decía, por eso nos parece que nos cae el peso, el mundo se cae sobre nosotros cuando escuchamos el peso de la verdad.
Yo creo que Fidel Castro dijo eso en algún momento de otra forma, ¿no? Pero por ahí va la historia también, ha sabido a quién se lo robó. Pero así estamos nosotros los cubanos, viviendo este momento con mucha incertidumbre, con mucho nerviosismo, pero también con mucha excitación. Yo por lo menos con mucho optimismo, ¿no? Porque pienso que sí. Así que necesito ir a Cuba porque necesito ver a mucha gente por allá. No quiero que se me vayan antes de verlo. Así que nada, a orar mucho y hacer las cosas como tienen que ser. Les agradezco mucho, por supuesto, como siempre, Pulpo Pereira por acá haciendo maravilla. A nuestro productor general Luis Leonel León, como siempre, a nuestro productor ejecutivo Antonio Linares y al futuro alcalde de Tapaste, al amigo Orecito Ruiz, siempre en su esquinita. Y a usted, lo que siempre le digo, señores, busquen la libertad. Busquen la libertad, que lo otro no sirve para nada. Nos vemos en un ratico. Gracias.